Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Hardy y junto a mis compañeros Benjamín Silva y Cristian Hidalgo presentamos el proyecto AB Pro de INACAP, en este caso de la asignatura de cálculo diferencial. Y Hola. nuestro proyecto se llama Aqua OPT y trata sobre la optimización de costos y materiales en construcción mediante la aplicación de derivadas. El profesor a cargo de esta revisión de proyecto es el docente Mauricio Reicher y él no está a cargo de la asignatura de cálculo diferencial, en este caso de la carrera de construcción civil sede INACAP Valdivia Vespertino. La idea del proyecto nació de una pequeña práctica que surge en cualquier obra de construcción. Si necesito construir un estanque de hormigón para almacenar agua, ¿cómo sé qué dimensiones usar para gastar la menor cantidad de material posible? Entonces, al ver nuestro problema de diseñar un estanque de base cuadrada, sin tapa y con un volumen fijo, nosotros comenzamos con ver cuál era la mínima superficie de hormigón que se podía utilizar. Para eso utilizamos las herramientas matemáticas que nos enseñó el docente durante este semestre y tratamos de ver todo lo que tenía que ver con relación a utilizar en práctica todo lo que es la derivada de cálculo diferencial para encontrar el mínimo de una función de costos y la aplicación directa, en este caso, del resultado en construcción civil. En este caso, los estanques de agua, las cámaras de inspección y los depósitos. Para poder resolver este problema necesitamos utilizar y encadenar varios conceptos. La primera es la función de costo, en este caso de S, de X, que relaciona el lado de la base del estanque con el costo total del material. Segundo, la derivada S de prima de X, que mide cómo cambia ese costo cuando variamos la dimensión, en este caso del estanque o de la superficie a construir. Cuando esa derivada se hace cero, encontramos el punto de costo que se deja de bajar. Después utilizamos los puntos críticos, que son los valores de X, donde una derivada vale cero, y el criterio de la segunda derivada para confirmar si ese punto es un punto mínimo o no máximo. Todo esto se marca dentro del proceso de optimización para encontrar el valor exacto de X que minimiza el costo. Y la pregunta central, obviamente, de todo esto en el proyecto es ¿cómo pueden las derivadas, todo lo que aprendimos este semestre, determinar las dimensiones que minimizan el costo de materiales en el diseño de un estanque de hormigón? El objetivo general de este proyecto es optimizar el costo de materiales de ese estanque aplicando las derivadas y para determinar las dimensiones que minimizan la superficie total. Eso desglosa en 3 objetivos específicos, obviamente. El objetivo específico 1 es modelar el volumen y la superficie con funciones de la variable X, que ese es el lado de la base. Número 2 sería calcular la derivada y encontrar el punto crítico en este caso del modelado de la situación del proyecto. Y el objetivo 3 es validar ese resultado con la segunda derivada y validarlo gráficamente con las herramientas, en este caso GeoGebra. Para ordenar la investigación planteamos 4 preguntas. La primera es, ¿qué función describe el costo del material en función de X? La segunda pregunta es ¿cuál es el valor de X que minimiza el costo para 8 metros cúbicos, en este caso del estanque? La tercera es ¿cómo confirma la segunda derivada que ese punto es un mínimo? Y cuarta, ¿qué herramientas tecnológicas permiten validar esto gráficamente? Estas preguntas estructuraron todo nuestro trabajo. Los temas que involucramos en esta investigación y en este proyecto en general se organizan en 6 bloques: álgebra y funciones para modelar el problema, límites para entender la razón de cambio, cálculo diferencial, que es el tema principal de lo cual estamos viendo acá, con derivadas y reglas de derivación, la optimización de puntos con puntos críticos y la segunda derivada, y geometría aplicada, que fue lo que vimos hace unos semestres atrás, para calcular superficies y volúmenes. Y obviamente con la tecnología matemática que se nos han entregado, que en este caso sería el Excel y GeoGebra. El proyecto se organizó en 4 semanas. La primera semana fue para poder definir el tema y los objetivos. La segunda semana investigamos los fundamentos matemáticos
matemáticos utilizando textos, en este caso de apoyo de Larson y Stewart, y la tercera semana aplicamos las derivadas al caso del estanque, y obviamente se utilizó GeoGebra para poder validar esta información, mientras que la cuarta semana se intentó elaborar la presentación final y a la etapa del uso de evidencias. Para este proyecto utilizamos 4 herramientas tecnológicas, como ya decía anteriormente, y cada uno con un rol específico. GeoGebra Classic nos permitió graficar la función de costos y ver visualmente dónde está el mínimo antes de resolverlo algebraicamente. Esto es clave porque confirma la forma gráfica en que el resultado tiene sentido para poderlo explicar un poco. Mientras que el Microsoft Excel lo utilizamos para generar tablas de valores de la función con los distintos valores de X y así comparar los costos de forma directa y detectar el rango donde ocurre el mínimo, en este caso, sin hacer todos los cálculos a mano. Utilizamos también en este caso la calculadora científica para asegurar la precisión de estos resultados. Utilizar también con precisión las operaciones de derivación, especialmente lo de la raíz cúbica. Y bueno, obviamente para poder realizar todo esto, la presentación en formato PowerPoint para comunicar los resultados a través de este video y por supuesto toda la plataforma audiovisual que están viendo. Utilizar también el modelado matemático. Aquí está todo el corazón de este proyecto. Definimos las variables de X, que X es el lado de la base en metros, H es la altura del estanque y la restricción de volumen nos dice que X cuadrado por H tiene que ser igual a 8 metros cúbicos. De ahí despejamos la H y nos queda H igual a 8 dividido por X cuadrado. Ahora armamos la función de costo. El estanque tiene una base cuadrada de área, en este caso de X cuadrado, y las 4 caras laterales, cada una de área de X por H. Asumiendo que el precio del hormigón es el mismo metro cuadrado en todas las caras, la superficie total que debemos minimizar es S de X cuadrado más 4X por H. Reemplazando H nos queda S de X igual a X cuadrado más 32 dividido por X. Ahora función armada, la derivamos. En este caso escribimos S de X como X cuadrado más 32 por X a la menos 1. Aplicando la regla de la potencia, la derivada S' de X es 2X menos 32 dividido por X cuadrado. Para encontrar el punto crítico, igualamos S' a 0. Nos quedaría entonces 2X menos 32 sobre X cuadrado igual a 0. Multiplicamos ambos lados por X cuadrado y obtenemos 2X cúbico igual a 32. Entonces, X cúbico es igual a 16. Y finalmente, X es igual a la raíz cúbica de 16, lo que da aproximadamente 2,52 metros. Teniendo ese valor, la altura de H es 8 dividido por 2,52 cuadrado, lo que da aproximadamente 1,26 metros. Igualamos. Teniendo esto, tenemos ya el punto crítico, pero necesitamos confirmar obviamente que es un mínimo y no un máximo. Para eso utilizamos una segunda derivada. En este caso derivamos S' de X y obtenemos S doble prima de X igual a 2 más 64 dividido por X cúbico. Evaluamos que en X en este caso igual a 2.52 y nos da 2 más 64 sobre 16, que es 2 más que 4 igual a 6. Como 6 es mayor que 0, la función tiene concavidad hacia arriba en este punto, por lo cual es un mínimo confirmado. Acá en la tabla adjunta pueden ver los valores de S de X para distintos valores de X. En X igual a 1.5, la superficie es 23.58. En X igual a 2 es 20. En X igual a 2.52 es 19.05. El más bajo de todos. Después sube nuevamente y eso confirma que el mínimo está justo donde el cálculo dijo. Y abajo, en resumen, lado de la base, 2.52 metros, altura 1.26 metros,
superficie mínima 19,05 metros cuadrados y el volumen verificado da correctamente los 8 metros cúbicos. Para cerrar esta etapa de evidencias, respondemos directamente nuestras 4 preguntas. Las derivadas ayudan porque la derivada S indica exactamente dónde el costo deja de bajar. En este caso, la segunda derivada confirma que es un mínimo y no un máximo. El impacto en este caso de la ingeniería civil, de la construcción es concreto, con las proporciones óptimas. Usamos adecuadamente un 25% menos de hormigón que en proporciones arbitrarias. Eso quiere decir que estamos haciendo una optimización de estos materiales precisamente y estamos aportando también a la minimización de costos en nuestra construcción. Y GeoGebra y Excel obviamente validan todo visualmente y numéricamente para poder ser presentado este proyecto en algún momento. Pasamos a la etapa 3 del producto final. El desarrollo del proyecto siguió con 4 fases. Primeramente formulamos el modelo expresando el problema como la función de S, en este caso de X. Segundo, derivamos y encontramos el punto crítico. Tercero, confirmamos el mínimo con la segunda derivada. Y cuarto, validamos tecnológicamente con GeoGebra y con Excel. Y en cada fase revisamos las ideas y ajustamos antes de avanzar. Como se mencionó anteriormente, al principio, el producto que entregamos es el modelo Aqua OPT, un modelo matemático básicamente que, dado cualquier objetivo de un estanque de base cuadrada sin tapa, entrega automáticamente las dimensiones que minimizan el costo del hormigón. En este caso, para el caso de estudio, utilizamos 8 metros cúbicos y el lado de la base a 2,52 metros y una altura de 1,26 metros. Mientras que la superficie mínima es de 19,5 metros cuadrados. Pero lo más importante en todo esto es la generalización. Para cualquier volumen, en este caso la B, la fórmula del lado óptimo es igual a x a la raíz cúbica de 2b y la altura óptima es siempre la mitad del lado h. Es igual a x sobre 2. Esa es la regla del diseño universal para este tipo de estanque. Los resultados principales son, en este caso, las dimensiones óptimas para llevar a cabo este proyecto sería de 2,52 por 126 metros. Se ahorra un 25% de material respecto a proporciones que son arbitrarias o, como se dice comúnmente, al ojímetro. Y la relación universal es h igual a x sobre 2 y validación doble con segunda derivada y GeoGebra. Y en las conclusiones podemos definir 3 conclusiones. La primera es que el cálculo diferencial permite transformar un problema de diseño, en este caso estructural, o un diseño a lo mejor de producto, y generarlo en una función minimizable, amortizable incluso, dando la solución exacta sin prueba y error, sino una solución matemática. La segunda es la relación de h igual a x sobre 2, que es universalmente válida para cualquier volumen en este tipo de estanque que se propone para construir, y es una regla aplicable directamente sobre todo lo que tiene que ver con obras civiles, que ha sido algo que hemos visto durante todo el semestre justamente en ese ramo. Mientras que la tercera conclusión que podemos llegar en este trabajo es que GeoGebra y Excel no reemplazan el razonamiento matemático, que en este caso genera la persona, sino que lo validan, ayudan gráficamente y lo hicieron más comunicable en este caso para poder comunicarse. El área de impacto de este trabajo, de este proyecto en general, se extiende a varias asignaturas que tienen que ver precisamente con el plan común que tenemos, y sería cálculo diferencial principalmente, que es lo que estamos viendo en este momento. En mi presupuesto, que es otra asignatura que tenemos, el modelo reduce la cantidad de hormigón a cuantificar, por lo cual hay una optimización de costos y finalmente un beneficio también. En el caso de la asignatura de obras civiles, las dimensiones óptimas para un consumo de diseño, en este caso para elementos hidráulicos, por lo cual se ayuda mucho a todos estos planteamientos de problemas también que se pueden encontrar en la obra en sí. Y en la asignatura de materiales de construcción impacta directamente en la dosificación, mientras que en álgebra refuerza lo que es el modelado de funciones. Y no ser último, obviamente, en la asignatura de calidad y supervisión de obras, la metodología de validación múltiple es análoga a los protocolos reales de verificación. Eso es todo, esto es lo que es el proyecto. Muchas gracias por llegar hasta acá y ver la presentación del proyecto Aqua OPT para cualquier volumen de estanque de base cuadrada sin tapa, y la respuesta es siempre la misma. X igual a raíz cúbica de 2b y h igual a x sobre 2. Que tengas un muy buen día.